Claro, por eso yo decía antes, por eso decía que Por eso la prensa libre es fundamental. Evidentemente. Y por eso decía que los ciudadanos españoles, la sociedad en general, sobre todo la sociedad civil, son el que tiene el futuro en su mano. El que tiene el futuro en su mano. Porque no podemos, en una democracia madura como la democracia española, no podemos simplemente limitarnos a votar cada 4 años, a cada vez que venga una elección. Y olvidarnos hasta la siguiente. No podemos, tenemos que hacer mucho más. Es decir, la gestión de la cosa pública es un tema importantísimo, es realmente lo que puede provocar un futuro en una dirección o en la contraria, ¿no? Y los ciudadanos y la sociedad son los que tenemos que pedir cuentas a nuestros políticos y a nuestros administradores públicos. Es decir, ¿qué pasa con los tribunales de cuenta? ¿Qué pasa con la supervisión que se tiene que haber del órgano controlador? Por ejemplo, en las cajas de ahorro, en los bancos. Es decir, ¿cómo es posible que un consejero que no tenía la más mínima idea, que no tiene más mínima idea de lo que es un balance, una cuenta de explotación, esté de consejero, por ejemplo, en Bankia, cobrando 700.000 euros? ¿Cómo es posible que se diga que no se engaña a quienes han comprado participaciones preferentes, si algunos de los señores que han comprado han firmado con la huella dactilar, si no saben leer ni escribir? ¿De qué estamos hablando? Es decir, esto es gravísimo y esta crisis ha servido para ver el fondo de la cuestión. Yo creo que esta crisis nos va a servir precisamente para, sobre todo, que plantearnos una escala de valores como sociedad y regenerarnos como sociedad y regenerar políticamente a este país que es España, acabando con todos estos chiringuitos, acabando con toda esa barra libre de comunidades y de vicios y de corruptelas. Sí. Que desde luego... pero fíjate, tú decías una cosa y ya te dejo con la... Fíjate una cosa, es que claro, es que al ciudadano tenemos deuda. ¿Tú sabes cuál es la deuda que tenemos los ferrolanos, solamente la deuda del ayuntamiento? ¿Cuál? ¿La de Ferrol? La de Ferrol. Cada ferrolano. Cada ferrolano. ¿Qué debe? Cada ferrolano tenemos una deuda de 420 y tantos euros solamente de la parte municipal. Si le sumas la parte de la administración provincial autonómica y la parte del Estado, le puede dar un soponcio a alguien. Por lo tanto, ¿cuánto debe cada español en este momento? Que yo lo leí el otro día y es una cifra me quedé escalofriada. Es que es escalofriante. Me parece que son 20.000 euros por español. Es algo más. Se hablaba de 32.000 euros. 32.000 euros por español, es decir, una familia con padre, madre y 2 hijos debe... 32.000 euros. Multiplicado por 4. Pero claro, cada miembro. Pero tú cada miembro, 32.000 euros cada miembro. Por cada ciudadano. Para dejar la deuda española a precio. Claro, para que se entienda y las familias lo entiendan. Es decir, esa deuda es una deuda que le estamos dejando a las próximas generaciones. Claro que sí. A las próximas generaciones. Y cuando se plantean los recortes, que son muy duros, y creo que también había que explicarlos, el porqué de los recortes. Sí, ahora hablamos. Lo que creo es que o nos vamos a la bancarrota, o hay que ponerle freno a ese derroche, sobre todo al derroche que hemos dicho de las administraciones públicas, que ha sido increíble. Claro, pero el derroche, que es a lo que es un poco mi caballo de batalla, ese derroche que son los chiringuitos, la administración paralela, porque no estamos hablando de funcionarios en este momento. Estamos hablando, el funcionario gana su oposición, oye, tiene su derecho porque también se ha fastidiado y ha estudiado y la ha sacado adelante. Y los funcionarios son desde los bomberos hasta los médicos, pasando por el auxiliar administrativo... O los contratados. Y lo tal. Pero luego tenemos toda la sección de contratados y toda la sección de chiringuitos financieros. Y los asesores, que eso es uno de los grandes temas... ¿Que tú le llamas asesores? Asesores, además por la ley de grandes ciudades, incluso los grandes ayuntamientos. Pero yo creo que habría que cambiarle el nombre, porque estos no son asesores de nada, porque no asesores de nada, no asesoran nada, son chupópteros agresores. O sea, son caraduras porque no hay que asesorar. Es que ves a cada asesor, o sea, ¿qué puede asesorar? Bueno, yo conozco a cada asesor que mejor no lo cuento. Lo cierto es, Pepa, y que este país no puede soportar la estructura del Estado central y de las autonomías, no puede soportar el Estado, esta sociedad, no puede soportar el peso del Estado, el peso español. Hay temas que rayan, por eso yo digo antes que las reformas no hay que hacerlas de abajo para arriba, hay que hacerlas de arriba para abajo. ¿Qué pasa con...? ¿Tú sabes cuántas embajadas tienen las comunidades autónomas en el mundo? Mira, yo he pretendido saber lo que cuesta el palacete
que tiene precisamente la autonomía gallega en Madrid, el palacete que tiene, que creo que entre otras muchas cosas era el sitio de Madrid donde daban los canapés más ricos, Entonces yo no sé el presupuesto, no lo he conseguido averiguar, solo sé que hay un director de esa Casa de Galicia, que es precisamente el hermano de Ónega, el periodista, de Fernando Ónega, yo no sé cómo se llama, el que está de presidente de la tal, ese y un staff que no sé lo que cuesta, ni sé lo que cuesta el palacete, ni sé lo que cuesta ahí. Es que tú te crees que estamos como para tener esto, porque yo sé, vamos, esta y multiplícala por Uruguay, por Paraguay, por todas las Pero cosas de todas las comunidades, no te creas que son las comunidades autónomas por 17, históricas, multiplícalo por 17. Claro. Empiezas por ahí y acabas viendo las cifras horribles, que yo ya sabía que, por ejemplo, que el Canal 9 de la Comunidad Valenciana, que tenía más empleados que Antena 3 y Telecinco juntos. Bueno, ahora estas televisiones autonómicas. 3.000 las televisiones autonómicas, las radios autonómicas, es decir, ahí son verdaderos chiringuitos donde se recolocan a los amigos, donde se generan, además, claro, clientelismo político. Exacto. Entonces era clientelismo político. Y claro, como tú antes decías, estas opiniones de estas radios autonómicas, televisiones autonómicas, periódicos subvencionados y no sé qué, prensa subvencionada, radio subvencionada, realmente lo que son simplemente portavoces de la clientela política de los partidos políticos, sobre todo los grandes partidos políticos que son los que gobiernan este país alternativamente. Y por lo tanto, a mí me parece que es el momento, yo creo que la presión de la calle debe ir en esa dirección, en la dirección de que tenemos que sacrificarnos todos, pero cada uno en función de lo que puede. Entonces, cada uno en función de lo que puede. Por supuesto, eso lo detecto yo en la calle porque lo dice todo el mundo y lo ves por todos lados. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga. O sea, en este momento, Europa nos está mirando con cierto resquemor, la prima de riesgo no termina de bajar, precisamente, entre otras cosas, porque no se creen, entre otras muchas cosas, que la estructura nuestra del Estado de las autonomías, con 17 taifas, sea lo suficientemente eficaz como para no ser un dispendio y un derroche, y es lo que tú acabas de decir, generando todo este tipo de dislates. Pero tenemos a Mariano Rajoy en este momento, que empieza a hacer los recortes, que tiene que hacer, yo creo que los hace poco. O sea, yo creo que debe hacer más. Sí, yo he dicho que son insuficientes, lo que pasa es que son injustos. Pero es que él dice una cosa, de entrada, cuando se le plantea el tema autonómico, que yo creo que es la madre de todas las batallas, él te dice que de autonomía ni hablar. Montoro dice que de tocar el tema autonómico ni hablar. Y entonces yo pregunto, ¿no crees que sería necesario que precisamente hablara España y que hicieran un referéndum si España quiere, de una vez por todas, el sistema autonómico, este sistema autonómico disparatado, o una mera descentralización, que era lo que se había previsto, no esto? Esto ha degenerado en una hidra de 17 cabezas, es un monstruo de 17 Claro que cabezas. es un monstruo, pero es un monstruo incontrolable. Claro. Pepa, porque en estos momentos en que hoy mismo, esta mañana, decía el ministro de Hacienda, señor Montoro, de que prácticamente ya no hay dinero para pagar las nóminas. Bien. No hay dinero para pagar las nóminas de funcionarios. Tenemos problemas graves en la caja de la Seguridad Social, para pagar las pensiones, el desempleo. Es decir, cualquier ama de casa que nos está viendo sabe que cuando se gasta más de lo que se ingresa, al final te vas a la bancarrota. Claro. Y quien te presta el dinero, llega un momento en que si no ve que los pasos que se toman son pasos en firme y decisivos, si la sociedad española no acepta las reformas y la necesidad de cambiar las cosas y de trabajar más para ser más competitivos, si no se plantea eso, los mercados nos seguirán castigando con la prima de riesgo, como tú muy bien acabas de decir. Ahora bien, en estos momentos el presidente del gobierno está siendo, en estos días y en estas horas, está siendo permanentemente chantajeado. Chantajeado por los presidentes autonómicos de su partido. Tienes toda la razón. Los primeros que lo han chantajeado. Por los presidentes autonómicos de ese partido. Porque la barra libre de las comunidades autónomas, es decir, nadie está dispuesto a soltarla. Y creo que ahí es donde está una parte muy importante del agujero de este país. Es donde realmente primero hay que meter el bisturí. Y yo creo que es realmente desde la responsabilidad, porque aquí o salimos todos de la mano o no salimos ninguno, tenemos que exigir que se cambie la estructura del Estado.
Para eso haría falta un gran pacto de Estado entre los dos grandes partidos precisamente, ¿o crees que es totalmente imposible dialogar con el socialismo de Rubalcaba y de Chacón? No tendrá más remedio que decir, no tendrá más remedio porque España tiene una solución, bueno, en sí misma también una solución muy importante, porque la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho esta mañana, que Europa no puede permitirse el lujo, ni la economía mundial puede permitirse el lujo de dejar caer a España e Italia, porque las dos en este momento son un soporte importantísimo no solamente de lo que es el concepto de la Unión Europea, sino también de la economía mundial y del equilibrio de los mercados. Y por lo tanto ese equilibrio podría romperse, y eso sería terrorífico, no solamente en Europa, en Estados Unidos y en Asia, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que Europa, y como dice el Fondo Monetario, que el Banco Central Europeo empiece a comprar deuda pública de España y de Italia para frenar el acoso de los mercados y para que se empiecen las reformas a dar. Es decir, yo estoy absolutamente convencido que con esta reforma, suavizando donde hay que suavizar, haciéndolo más justa donde es injusta, sí, y haciéndola más solidaria, es decir, yo tenemos que avanzar. Pero también creo que es muy importante plantearnos de cara al futuro de que tenemos que ser más competitivos. Tenemos que producir más y mejor. Tenemos que trabajar quizás menos horas para que trabajemos todos, pero también tenemos que producir más en el puesto de trabajo. Y con esta serie de reformas, seguro, apoyando a las empresas, que hoy la prioridad absoluta de este país es apoyar a las empresas, apoyarlas, que son las únicas que harían puesto de trabajo, a las pymes sobre todo, a las pymes, porque aquí cuántas pymes, aquí se estaban destruyendo cada día 9.000 autónomos. Sí. Las pymes estaban destruyendo del orden de las 300 diarias durante meses y meses y meses. Este es el momento de que vuelva a circular el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas de verdad que crean puestos de trabajo, que se quedan aquí y que consolidan un poquitín el empleo, porque las grandes empresas son las que se deslocalizan y se van hacia los mercados que más le convengan. Pero tú dices, por ejemplo, que hay dos, al hilo de la conversación que estamos teniendo, hay dos grandes reformas pendientes, dos, que además las anunció el presidente Mariano Rajoy. Sí. Una es la reforma de la administración, que es fundamental, y otra que es la famosa ley de emprendedores, que tiene que salir, porque es lo que tú estás diciendo, es el apoyo a esa empresa, que es la que en realidad va a generar riqueza. El político no puede crear puestos de trabajo, fíjate cómo nos fue, cuando empezaron a crearlos con los chiringuitos financieros, mira lo que tenemos, tiene que crear el marco adecuado para que la empresa pueda sobrevivir. Fíjate que hay un tema importantísimo, ¿no? Es decir, pues la empresa en estos momentos también es decir, además las empresas han bajado en los últimos años, por lo menos en los 2 últimos años se ha bajado drásticamente el margen comercial, se le han subido, es decir, ahora mismo con esta reforma se le acaba subiendo el impuesto a sociedades, es decir, vamos a tener que pagar más las empresas.